Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Sorpresiva oferta de compra. El grupo Gilinski sacudió hoy al país con el anuncio de que quiere comprar la mayoría de las acciones de Nutresa, una de las compañías más tradicionales, emblemáticas y rentables del país. Les tenemos todos los detalles de esta oferta. Intención de compra hostil, así llaman en los mercados la manera como el grupo Gilinski pretende quedarse con el control de Nutresa. Laura Triana, experta de la firma Acciones y Valores, nos explica qué es y cómo se realiza una OPA. Teletrabajo genera riesgos para las empresas. La compañía de seguridad informática ESET realizó un estudio sobre los riesgos de ciberdelitos que implica tener trabajadores laborando desde la casa. En minutos veremos cuáles son las precauciones para evitarlo. Mucha atención, comenzamos esta emisión hablando de la noticia del día y quizás de las últimas semanas en Colombia en materia económica y empresarial. Hablamos de la sorpresiva oferta del grupo Gilinski para quedarse con el control del grupo Nutresa, que en el país produce marcas de alimentos emblemáticas como Zenú, Rica, Noel, Corona, las chocolatinas Jet y las hamburguesas El Corral, entre muchas otras. Por eso le quiero dar paso a Juan Fernández, quien nos trae muchos detalles sobre este anuncio. Juan, buenas noches, adelante. Bienvenido con este tema tan importante para hoy. Víctor, buenas noches. Hoy, por supuesto, el negocio es el del día, el de esa OPA, esa oferta pública de acciones que ha hecho la firma Nugil, ligada a la familia Gilinski, este grupo empresarial colombiano, para quedarse con por lo menos el 50,1% de las acciones de Nutresa y hasta el 62,3% de las acciones en una operación que podría llegar a los 8 billones de pesos e inclusive superarla. Este es uno de los negocios seguramente más importantes de este año, pero faltará ver si el grupo empresarial antioqueño cede ese control de una de sus compañías insignias de alimentos, el grupo Nutresa, que por supuesto se ha convertido en una de las más importantes de América Latina. Y aquí, en esta nota, le cuento otros detalles respecto a esa operación. La compra de una participación mayoritaria del grupo Nutresa en una operación coordinada por la compañía Nugil, ligada a la familia Gilinski, pero con el apoyo de inversionistas extranjeros, sería uno de los negocios más grandes de los últimos años en Colombia de llegar a concretarse. La oferta pública de adquisición se hizo por un mínimo de 50,1% y una cantidad máxima equivalente al 62,6% de las acciones. El precio de compra ofrecido por cada acción es de $7,71, unos 29.800 pesos colombianos, pagaderos en efectivo. Significa una prima cercana al 38% sobre el valor del cierre de ayer de las acciones de Nutresa. Si logran comprar el 50,1%, el negocio llegaría a los 6,5 billones de pesos, pero si logran quedarse con el 62,6%, la operación habrá costado 8,6 billones de pesos. Con esta oferta, la valoración de la compañía quedaría en unos 13,6 billones de pesos. Este sería uno de los negocios más grandes en Colombia en los últimos años. ¿A quiénes tendría que convencer el grupo Gilinski para lograr su pretendida compra? Por un lado, a los dueños mayoritarios, en cabeza del grupo empresarial antioqueño, que a través de sus empresas Grupo Sura, Argos y su fondo de pensiones Protección, controlan el 45,2% de la compañía. La segunda opción es convencer a docenas de accionistas minoritarios, como el Fondo de Pensiones Porvenir, que tienen menos del 6% de las acciones. Nutresa es una de las compañías de alimentos más grandes de América Latina. Su base está en Medellín, pero tiene operación directa en 14 países, a más de 70 llegan sus productos. Posee 47 plantas de producción y unos 46,000 empleados. Hasta septiembre de este año, sus ventas sumaban 9,1 billones de pesos. Está en el negocio de cárnicos, galletas, chocolates, cafés, alimentos al consumidor, helados y pastas. Durante años, el hoy grupo empresarial antioqueño, accionista mayoritario de Nutresa, ha tratado de proteger todas sus compañías de las tomas hostiles, como la que pretende hacer la firma Nugil. El modelo que han usado es el de llamado enroque,
que es un cruce de acciones de varias compañías para evitar esas tomas sorpresivas de otros grupos. Pero hoy, 40 años después de haber ideado su mecanismo de protección, el grupo empresarial antioqueño se enfrenta a una oferta de compra sorpresiva que no estaban buscando y que puede costarles el control del grupo Nutresa, una de sus compañías insignia. Víctor, como usted sabe, Nutresa es una de esas compañías con una de las historias de negocios más importantes de Colombia. Acuérdese que antes se llamaba Nacional de Chocolates y el nombre fue cambiado en el 2011, pero arrastra esa historia de compañías antioqueñas, de compañías de alimentos, de compañías que han logrado crecer hasta convertirse, como usted sabe, en uno de los líderes en esa industria en América Latina. Pero pues vale la pena saber y conocer un poco de su historia en esta próxima nota. En la Medellín de 1920, bajo el nombre de Nacional de Chocolates Cruz Roja, nace una de las compañías más emblemáticas del país en materia de producción de alimentos. A partir de los años 20 fue que se consolidó en Medellín como una compañía, como les mencionaba, de galletas y de confites. 1933 marcó otro hito para la empresa. En ese año la marca se hace socia de Galletas Noel y crea Sello Rojo para comercializar café molido y tostado. 25 años más tarde llegaría Colcafé. Entrar en el negocio del café es uno de los hitos más importantes que una empresa colombiana incursione en la trilla de café, la comercialización de café y posicione marcas que hoy seguimos viendo cuando vamos a los supermercados, como Sello Rojo, ¿cierto? Colcafé. Luego de fusionar la Nacional de Chocolates con marcas como Sansón, Chocolates Chávez, Santa Fe y Tequendama, la compañía adquiere productos Zenú, ampliando su portafolio de servicios y convirtiéndose en una de las principales generadoras de empleo en el país. Pues hoy el grupo Nutresa en total puede generar cerca de unos 45 o 47 mil empleos formales, empleos de buena calidad. La Nacional de Chocolate se convierte en el grupo Nutresa en el 2011, luego de su internacionalización. Fábricas de galletas, chocolates, café, pastas, productos cárnicos, entre otros, fueron abiertas en 17 países de Sur y Centroamérica. En Latinoamérica, a partir del año 2004, con compras fuertes en Costa Rica, con operaciones en Chile también incluso, con operaciones en México. De hecho, incluso Nutresa participa de manera directa en cerca de 17 países, con productos vendidos en más de 60 países. Productos emblemáticos y queridos por los colombianos como chocolatinas Jet, Chocolisto, galletas Saltín Noel, pastas Doria, embutidos, hamburguesas El Corral, entre muchas otras marcas, le representaron al grupo empresarial antioqueño utilidades por 11 billones de pesos en el último año. Víctor, me despido, pero obviamente haciéndole el siguiente comentario, porque este es un negocio que apenas se está cocinando, no es un negocio firmado ni hecho, así que faltará ver qué sucede y cómo el grupo empresarial antioqueño defiende su posición dentro del grupo Nutresa para no perder ese control que ha tenido durante muchísimos años. Muchas gracias, Juan. Precisamente por eso estaremos muy pendientes de la nueva información que usted nos traiga en las próximas horas. Pero uno de los temas que resultan menos comprensibles para la mayoría de los colombianos es la manera en que el doctor Gilinski quiere comprar la mitad o más de las acciones de Nutresa. Para entender más o menos cómo funciona esto de la oferta pública de acciones y de una toma hostil, hemos invitado a la doctora Triana, analista de renta variable en acciones y valores. Doctora Laura Triana, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, los colombianos no estamos muy acostumbrados con esta terminología. ¿Qué es una OPA? OPA, oferta pública de adquisición. Listo, Víctor. Entonces, como lo mencionas, tal vez no es un término tan conocido en general, no es algo que escuchamos comúnmente. Sin embargo, una oferta pública de adquisición no es más que el interés de una compañía por comprar los activos de otra, las acciones. En este caso, lo que tenemos es una OPA hostil. ¿Por qué lo están llamando una OPA hostil? Básicamente tenemos varios tipos de OPA. Uno de ellos se hace entre común acuerdo entre la compañía que quiere adquirir las acciones y la compañía que va a comprar. Sin embargo, este no es el caso. No se tiene un acuerdo entre la familia Gilinski y Nutresa, sino que sencillamente la familia Gilinski y los hermanos pusieron a disposición de la Superintendencia Financiera su interés por comprar la mayoría de las acciones de Nutresa, de ahí que sea una OPA hostil,
Y lo que quieren básicamente es comprar al menos el 50.1% de las acciones de Nutresa con una cuota máxima del 62.265%, y con ello se consolidarían como el accionista mayoritario de la compañía. Y hay que tenga todos los inversores con el ojo en la noticia, porque esto, digamos, que cambiaría un poco el rumbo que se tiene para una compañía que es líder en el segmento de alimentos en Colombia y también en la región. Doctora Triana, es decir, una OPA hostil o una toma hostil, como hemos informado desde los medios de comunicación, en este caso se produce es porque el grupo Gilinski tenía esto muy en secreto, no le avisó ni siquiera a los actuales accionistas de Nutresa y lanzó una oferta. Literalmente es eso, Víctor. Ellos lo tenían muy guardado, en realidad no había mucha especulación al respecto, el mercado no se lo imaginaba, de ahí que cuando se anunció la oferta todo el mundo quedó en shock, y por eso es que se conoce como una toma hostil. No hay un acuerdo entre la familia Gilinski y Nutresa, sencillamente ellos pusieron la oferta con la Superintendencia Financiera y luego salió en medios. Es que le quería hacer esa pregunta, ¿esto quién lo autoriza? Porque parece un poco como extraño, y bueno, la misma palabra sí lo explica, una cosa hostil, eso suena muy feo, ¿no? Como que yo me puedo apoderar de una empresa así como así, ¿eso está arreglado? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso existe en Colombia y en otros lugares del mundo? Claro. Entiendo que es un poco raro, y de hecho yo creo que eso es lo que tiene un poquito con incertidumbre a los inversores y al mercado en general, particularmente en este momento que tenemos una buena presencia de retail gracias a fintechs como TRI. Entonces, de todas maneras, todo este tipo de nuevas operaciones sí ponen un poquito a los inversores en jaque. Sin embargo, si es una operación que está validada por el mercado, hay un marco regulatorio, hay una serie de pasos a seguir, está aprobado por la Superintendencia Financiera y luego se da un anuncio por parte de la Bolsa de Valores, que es lo que tuvimos precisamente ayer. Entonces, ¿qué pasa? El grupo Gilinski primero lo que hizo fue gestionar todos los pasos con la Superintendencia Financiera, muy calladitos, y luego lo que pasó fue que se dio el anuncio ya en Bolsa de Valores de Colombia para todo el público, y con ello se llegó a la suspensión de la cotización del activo desde hoy. Sí, es decir, la acción de Nutresa no se estuvo negociando hoy en la Bolsa de Valores de Colombia. Exacto. Ahora, listo, hacen la oferta y como usted nos acaba de explicar, inclusive el doctor Gilinski quisiera ir por hasta el 62% de Nutresa. En una OPA, en una toma hostil, como usted acaba de explicar, ¿es obligatorio para los actuales accionistas venderle al doctor Gilinski? Víctor, y qué bueno que lo mencionas. Yo creo que esto es algo que es muy importante que recalquemos a todos los inversores, porque si bien tenemos una buena porción del grupo antioqueño de inversores institucionales que bien pueden tener conocimiento completo de este tipo de mecanismos que se surgen en el mercado, también, insisto, tenemos una buena parte de retail que en este momento va creciendo un montón gracias a las fintech. Entonces, para todos los inversores pequeños, es importante que sepan que no están, digamos, que obligados a aceptar esta oferta pública de adquisición. Si bien tenemos un precio atractivo porque está alrededor del 38% por encima del precio de cierre que tuvimos ayer para Nutresa, pueden bien decidir no vender su activo y mantenerlo, porque de seguro va a tener un buen potencial de valorización después de este anuncio. Pues bueno, nos decía Juan Fernández que esto todavía no se ha cerrado, que esto todavía está como andando, que faltan muchas cosas, van a ocurrir. Esto es como una novela empresarial, ¿no? Entonces, seguramente seguiremos hablando con usted sobre esta OPA por Nutresa. Pero por último, quisiera hacerle esta pregunta, porque estuve muy pendiente esta mañana de las nuevas proyecciones económicas de acciones y valores. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico las cifras más importantes que esperan ustedes sobre la economía de nuestro país? Listo, buenísimo, Víctor. Entonces, tal como lo mencionas, nosotros hoy tuvimos un evento alrededor de la difusión de nuestra más reciente publicación desde el equipo de investigaciones económicas, que es este libro de perspectivas para el 2022, oportunidades y retos. Entonces, de pronto, haciendo un poco hincapié en los indicadores más importantes que terminan, digamos que siendo drivers alrededor de lo que va a pasar alrededor del mercado. Empezamos con el dólar. Para cierre de este año tenemos una proyección alrededor de los 3.650 pesos. Para cierre de 2022 esperamos un cierre alrededor de los 3.750. Sin embargo, es importante hacer el disclaimer de que alrededor del primer trimestre del próximo año esperamos que incluso la divisa podría alcanzar los niveles de 4.000 pesos. Esto muy asociado con las elecciones, ya por la misma tensión que está derivada de este suceso en el entorno político colombiano. Ahora, si pensamos un poco más la inflación, que también es uno de estos datos importantes que venimos observando y que también está muy impulsado por estas presiones que tenemos desde el exterior con los recientes datos de Estados Unidos, tenemos que para cierre de este año esperamos una inflación alrededor de los 5.15%. Para el próximo año ya esperamos una normalización mayor en el comportamiento de los consumidores y en estas tasas de crecimiento de los sectores en la economía colombiana, de modo que esperamos una inflación del 3.5%.
Para el PIB esperamos para este cierre de este año un 9.2%, para cierre del próximo 4.7%, lo mismo que te comentaba alrededor de la inflación, sucede con el PIB, esperamos ya una cita de crecimiento más natural y no tan exponencial como lo vemos este año, digamos que tiene este beneficio de base debilitada a la coyuntura del 2020. Y finalmente, ya un poco más hacia el mercado de renta variable local, para el CCI Colca para cierre de este año esperamos que esté transándose alrededor de los 1.485 pesos, en un escenario más optimista alrededor de los 1.500, y para el próximo año esperamos un precio de 1.670 pesos. Bueno, esas son proyecciones entonces también sobre el mercado de acciones. Doctora Triana, gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Hasta luego, Víctor. Gracias. Laura Triana desde Acciones y Valores. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere nuevas cifras sobre el consumo de los hogares en Colombia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. A pesar de la reactivación y de los avances en la vacunación, miles de empresas pues todavía mantienen a buena parte de sus trabajadores teletrabajando, lo cual genera riesgos para la seguridad informática de las compañías. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Miguel Ángel Mendoza, especialista de ciberseguridad, así se llama, de ESET, una compañía especializada en seguridad informática. Doctor Mendoza, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto poder estar aquí también. Doctor Mendoza, ¿por qué trabajar desde la casa genera estos riesgos, no? Bueno, principalmente por las condiciones actuales. Y la realidad es que muchas veces las organizaciones implementan controles dentro del perímetro o dentro de la red corporativa. Y al trabajar desde casa, obviamente esos controles ya no están protegiendo la información, ya no protegen los sistemas e incluso nos conectamos desde redes hogareñas que es muy probable que no estén correctamente configuradas y obviamente esto se convierte en una debilidad que podría ser aprovechada por atacantes. Aunado a esto, los usuarios en ocasiones no tenemos las mejores prácticas, los colaboradores no siguen ya las políticas que normalmente se llevan a cabo dentro de la organización y esto también puede poner en riesgo a la información. ¿Y qué tipo de ciberdelitos pueden ocurrir desde la casa o estando trabajando en casa? ¿Cuáles de pronto son los más comunes? Bueno, de acuerdo con nuestras estadísticas y la telemetría que tenemos en ESET, hemos visto un incremento muy importante de algunas amenazas, particularmente el malware. Los códigos maliciosos han incrementado. A lo largo del 2021 estamos identificando diariamente en promedio 450,000 muestras nuevas únicas de códigos maliciosos, comparadas con las 300,000 que en promedio identificábamos en el 2020, es decir, hubo un aumento del 50%. Tenemos, por ejemplo, el aumento del phishing también, que son estas campañas engañosas que buscan robar la información sensible de usuarios. Estas se duplicaron durante los primeros 10 meses del 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. O bien tenemos el incremento de ataques a escritorios remotos. Sabemos que muchos de nosotros nos estamos conectando de manera remota utilizando estos protocolos y lo que hemos identificado es un aumento de hasta más de 700% en las detecciones de ataques de fuerza bruta intentando adivinar las contraseñas de estos sistemas. Entonces, son algunas de las amenazas que han estado creciendo en los últimos meses. Entiendo. Cuando uno trabaja en la casa, pues hay en la oficina, pues hay un equipo de ingeniería y ellos se dan cuenta, identifican cuando están atacando la red de la oficina. Cuando estoy en mi casa, ¿puedo darme cuenta de alguna intención de ataque a través de mi computador personal a mi empresa? Sí, es posible siempre y cuando se tengan instaladas las herramientas, cosa que mientras hacíamos encuestas, nosotros que una vez que iniciaba el confinamiento, muchas organizaciones ni siquiera tenían los equipos para que las personas trabajaran desde el hogar, o incluso tuvo que hacer una inversión en esta parte y dejando de lado la seguridad. Entonces era probable que no contaran con estas herramientas y que difícilmente pudieran identificar que se estaban presentando ese tipo de ciberamenazas. No sé si usted vio, pero la gran noticia también de las últimas horas es la hackeada al DANE, que es una de las páginas con mayor información sensible en Colombia. Es una página del Departamento de Estadísticas de nuestro país. Fue hackeada, fue tumbada y por eso le quiero preguntar si las empresas, digamos, más atractivas para los ciberdelincuentes son las privadas o las públicas. Bueno, la realidad es que ya no hay una distinción. Hasta hace algunos años
prácticamente lo que ocurría era que las organizaciones privadas eran objeto de estos ataques, pero en últimas fechas hemos visto que los ataques se presentan por igual en cualquier sector. El público no ha sido la excepción. De hecho, hemos visto ataques de gran magnitud relacionados, por ejemplo, con el ransomware, que afectan a instituciones de gobierno. Entonces ya no hay un sector que se pueda salvar de ello, por eso es importante comenzar a protegernos cada vez más. ¿Y cómo protegernos? ¿Qué hacer para seguir disfrutando del teletrabajo, de los beneficios del teletrabajo, sin correr tantos riesgos? Claro, nosotros proponemos 3 pilares básicos. En primer lugar, utilizar la tecnología de protección. Sabemos que se requiere de una inversión, por supuesto, pero dadas las circunstancias actuales con esta cantidad de amenazas que detectamos, creemos que vale la pena, que es necesario, entonces contar con esas herramientas en los dispositivos, ya sea en la computadora, en el teléfono, en la red hogareña también. Obviamente el segundo está relacionado con las prácticas del usuario. Nosotros necesitamos aprender más acerca de estos temas para poder protegernos. Si lo desconocemos, es más probable que nos pueda afectar. Entonces, estar informados y aplicar estas buenas prácticas que mencionábamos, ¿no? Desde, por ejemplo, configurar correctamente nuestra computadora, nuestro anti-malware, no acceder a sitios de dudosa reputación, no descargar los archivos adjuntos que nos lleguen de cuentas extrañas. Todos estos mecanismos nos van a estar ayudando para protegernos. Conectarme por Wi-Fi, ¿qué tan peligroso es? ¿Preferible por cable o no hay problema? Bueno, sí hay diferencias, tanto en la velocidad de conexión, pero en cuanto a términos en seguridad, bueno, es importante destacar que si nosotros configuramos adecuadamente nuestra red Wi-Fi, estamos minimizando el riesgo de que alguien pueda conectarse, de que alguien nos esté espiando o monitoreando el tráfico. Así que, bueno, en este sentido, más que de un cable o una red inalámbrica, depende mucho de la manera en la que la configuremos para evitar estos riesgos. Ya ahí depende también de la experiencia del usuario. Si prefiere el cable, bueno, seguramente tendrá una mayor velocidad de transferencia, pero en términos de seguridad es más importante la configuración. Entiendo. Bueno, ustedes que de pronto están en varios países, ¿han logrado identificar si en Colombia ha sido mayor el incremento de ciberataques frente a otras naciones? ¿Cómo estamos en ese comparativo internacional? Sí, nosotros llevamos estas estadísticas globales y regionales, por supuesto. En Latinoamérica, Colombia suele aparecer normalmente entre el 4º o 5º lugar de los países más afectados por malware, por phishing. En ocasiones también hemos visto ataques dirigidos, ¿no? Hay investigaciones que hemos realizado en ESET que nos muestran que las instituciones gubernamentales son objeto de estos ataques, los usuarios también utilizan temáticas propias del país, suplantan la imagen, el nombre de empresas reconocidas para apuntar a los usuarios. Entonces, sí, lamentablemente Colombia también es un objetivo importante de ciberatacantes. Bueno, y esta es como una pregunta ya para finalizar. ¿Qué buscan esos ciberdelincuentes? Porque cuando a mí me atracan en la calle, pues de pronto la billetera, un billetico que haya por ahí enredado, pero ¿qué buscan en el computador? Datos. ¿Por qué hacen estos ataques? Claro, totalmente. La principal razón por la cual se llevan a cabo estos ataques es el dinero. Esta información que logran recopilar, ya sea a través de malware, ya sea a través de phishing, ataques a las instituciones, toda esta información se comercializa. Tiene un valor en el mercado negro y por supuesto que hay un mercado que lo demanda y por eso existe la oferta. Y lamentablemente, bueno, quienes nos vemos afectados somos los usuarios. Esta información, por ejemplo, en ocasiones se utiliza para realizar fraudes, extorsiones, robo de identidad y finalmente lo que hacen los atacantes es monetizar cada uno de esos ataques, ya sea que utilicen el secuestro de información, el robo de identidad, todo esto les genera ganancias y de hecho el cibercrimen es un negocio multimillonario en los últimos años, por eso es que observamos que continuamente aparecen estas nuevas amenazas, lamentablemente. Bueno, ahí tenemos el caso en Colombia, muy sonado estos días, del ataque a la página del DANE, a la Oficina de Estadísticas Oficiales del Gobierno Nacional. Doctor Mendoza, muchas gracias y tendremos muy en cuenta todas estas recomendaciones.
Claro que sí, muchas gracias y que esté muy bien. Vea pues, Colombia, uno de los países más atacados. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las profesiones, son muy importantes para quienes busquen trabajo, las profesiones más solicitadas por las empresas por estos días. Y volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 67 billones de pesos y corresponde al gasto de los hogares colombianos durante octubre de este año, cuando se realizó la primera jornada sin IVA. Según la compañía Radar, que realiza estas mediciones, la cifra significa que el gasto de las familias aumentó un 4,2% frente a octubre del año pasado. Buena parte de este mayor gasto fue financiado por créditos, que subieron en octubre un 52% en comparación con el mismo mes del año anterior. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana se mantiene estable en 3.875 pesos con 38 centavos. No operó el dólar hoy porque fue festivo en Estados Unidos, Día de los Veteranos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 0,92%. Se ubicó en $82.62 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.900.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01%, acción más valorizada, la del Grupo Bolívar, que tuvo una ganancia de 5,69%, y la acción que más cayó fue la de Fabricato, con un retroceso del 4,21%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Servicio Público de Empleo reveló cuáles son las profesiones con más oportunidades de empleo en el país, de acuerdo con el número de vacantes que se ofrecieron durante octubre de este año a través de esta agencia de empleo. En primer lugar, los administradores de empresas con 7.570 vacantes ofrecidas. En segundo lugar, ingenieros de sistemas, 7.223. En tercer lugar, ingenieros industriales, 3.822. Contadores después, 2.748. Ingenieros electrónicos, casi 2.300. Publicistas y mercaderistas, 1.301, y comunicadores sociales, 1.158. Trabajo también para los periodistas. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.